Nosotros totalmente inocentes de cualquier tipo de enfermedad. Nos dicen que ella tenía lupus. Semejante noticia fue rotunda. Este médico no tiene ni idea. Esta señora está loca, mi hija no puede tener ese problema. Señor, el nombre que tú quieras dar a este proyecto. ¿Cuándo sale Traspasando Fronteras? La Fundación Traspasando Fronteras lleva 16 años acompañando a las familias de Colombia que están en una lucha contra el cáncer infantil. En este primer capítulo, Gina y Luis nos cuentan cómo nació esta promesa y el proceso que vivieron como familia contra la enfermedad de su hija, en el podcast Voces que Traspasan Fronteras. Buenos días, Luis Ernesto, ¿cómo estás? Feliz de compartir contigo este momento tan especial y tan esperado por ti. ¿Tú cómo vas? No, yo pues súper feliz realmente porque este proyecto que está basado en un libro donde fue escrito en los momentos más críticos, en los momentos de más prueba que vivimos creando esta obra de Traspasando Fronteras. Para mí es una gran alegría de ver que mi Dios realmente nos da la gracia de poder hoy estar acá, empezando a grabar y empezando a tener este equipo que lo pedimos en oración y que lo mandaron desde el cielo. Mi Dios siempre estaba contigo, bizcocha. La verdad, te escucho nuevamente y yo reitero complacido para que no solamente el equipo que está aquí presente, sino la gente y los felices televidentes pues puedan disfrutarlo y de alguna manera participar en lo que hace Traspasando Fronteras. Sí, realmente, ¿qué es Traspasando Fronteras? Y cómo nace Traspasando Fronteras. Nosotros pues somos una familia pues normal, donde cada uno tenía pues sus trabajos, personas que criando 3 hijos maravillosos, donde estábamos siempre pues en el proceso de crear una familia y construirla. Tenemos 3 hijos y estos hijos, la mayor se llama Paula Alejandra Becerra, después sigue Juan Manuel Becerra Sánchez y Adriana Lucía Becerra Sánchez. Nuestros hijos fueron muy seguidos, nos casamos muy jóvenes. Yo me casé de 16 años con el primer amor, que es lo más maravilloso que a un ser humano le puede pasar cuando entra el primer amor y llega un momento en que hacemos match, donde nos enamoramos grandemente, creímos ciegamente el uno al otro y empezamos un proyecto de vida, de construcción de vida de una familia. Yo creo que ese amor ya no vuelve la verdad, ya no se va a representar. Tuve la oportunidad de conocerla a los 8 días, decirle, bizcocha, qué emoción, seamos novios, nunca lo dudó, se fijó en este hombre tan querido, bien puesto, chao pa'lante, inteligente, profesional. Entonces dijo, bueno, gordo, y en 3 meses arrancamos nuestra vida matrimonial. A ver, 20 de julio al 20 de octubre, les resumo, fueron tres meses y logramos consolidar lo que hoy podemos ofrecerle a muchísima gente y sobre todo a aquellas personas que de una u otra forma lo piensan 2 veces. Ya interrumpí, bizcocha, qué pena, sigue. Bueno, entonces, pues esa historia de nacer, donde no tenemos posibilidades de conocernos, para nada. No estudiamos en el mismo colegio, no teníamos en común, no éramos amigos de cuadra, no teníamos universidades cerca, ni absolutamente la vida nos unió. Entonces es algo cuando empezamos a entender que era una misión de vida, porque no teníamos manera de conocernos. El destino nos conectó y fue un amor siempre maravilloso, donde fue muy rápido, todo se dio rápido y tuvimos la bendición de Dios a los 3 meses, nos casamos y teníamos siempre un objetivo pues, muy claro, siendo muy sardinos, muy jóvenes.
pero siempre teníamos la mente muy clara en lo que queríamos. Eh, Posteriormente, nuestros hijos fueron muy seguidos, porque siempre dijimos que queremos ser papás, queremos ser amigos de nuestros hijos y disfrutarlos. Y yo tengo que intervenir nuevamente porque el acuerdo fue, vamos a disfrutar en 3 meses, no sé, no nos conocimos. Entonces hicimos un compromiso y era pasear, rumbearnos, conocernos durante 2 años. Luego, en los primeros 2 años, fue eso lo que cumplimos. O sea, comenzamos el matrimonio comenzó bien porque estábamos cumpliendo paso a paso lo que habíamos prometido. Y debido a ello, hasta el tercer año, porque llegó Paula Alejandra, bellísima, mi chinita, fue la primera niña. Y luego nos descaramos ya porque a los 11 meses Juan Manuel y a los 11 meses Adriana. Y ahí decidimos parar para poder criarlo de la mejor manera y entonces Sí, corroborar lo que habíamos planificado, la verdad. Y lo demás está para contarlo. Eh, bello, bello, hasta el sí, momento muy bello el desarrollo inicial de las promesas que uno cuando está enamorado hace. Y cuando se pueden cumplir, pues la tranquilidad de verdad que viene por sí sola. bueno, entonces ahí, ¿qué pasó? Empezamos realmente a vivir una vida y a construir una familia, a construirla con valores, a construirla con amor, a dedicación a nuestros hijos. Eh, para mí siempre fue, o sea, muy importante tener los valores en la familia y pasar, dárselos a nuestros hijos. Empezaron realmente ellos a crecer. Eh, Fui una mamá súper dedicada, papá también súper dedicado a ellos, donde sembramos muchas cosas maravillosas. Paulita, que era la mayor, cuando tenía 18 años, Paula tenía muchos proyectos. Ella quería ir a la universidad, bueno, tenía muchas cosas en su mente. Pero de un momento a otro, Paula empieza a enfermarse. Entonces empieza a tener convulsiones, empieza a tener unas manifestaciones en su organismo que nosotros realmente desconocíamos. Un día, en determinado momento, Paula le da una convulsión, la, la llevamos a la clínica y nosotros totalmente inocentes de cualquier tipo de enfermedad, nos dicen que ella tenía lupus eritematoso sistémico. Empiezan pues una serie de pruebas para determinar ese tipo de enfermedad porque no la conocíamos y no sabíamos qué iba a pasar, cómo se iba a desarrollar. La negación normal de los padres cuando a uno le cuentan semejante noticia fue rotunda. Este médico no tiene ni idea, esta señora está loca, mi hija no puede tener ese problema, busquemos otro, y en eso nos duramos casi 3, 4 meses. eh, Logramos sacar a Estados Unidos para verificar que eso fuera cierto, y desafortunadamente sí nos confirmaron que el problema de Paulita era muy serio. Luego iniciamos el proceso dirigido por los médicos para continuar el desarrollo y la lucha que de verdad comienza contra el lupus eritematoso sistémico de Paulita cuando ella tenía apenas 17 añitos. Sí, entonces, bueno, en ese momento yo estaba en un cargo muy importante donde tenía todo el proceso de comodidad, de dinero, de sentirme súper bien, de estar feliz realizando porque era como mi mejor momento de la vida. Pero todo empezó a cambiar. Y empezó a cambiar fue porque al ver a Paulita enferma, empezaron una serie de reflexiones y decir, bueno, eh, o trabajo o me dedico a ella o qué debo hacer. Pero pues está todo el proceso del mundo donde uno dice, no, pues gano dinero, estoy bien, estoy en una empresa súper al pelo,
Y esto que quedaba, que me costaba trabajo realmente despojarme de ese trabajo. Pero llegó un momento en que empezamos a hablarlo y a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí fue cuando empezó realmente el equipo, entre los dos, empezar a poner prioridades en nuestras vidas y empezar darnos cuenta que realmente nuestra hija era la parte fundamental en ese momento. Lejos, atención, lejos de pensar para ese entonces en que la fundación que hoy tenemos se fuera a crear. Hubo un lapsus, hubo una promesa que hizo la amiguita a Dios para que en realidad nos dedicáramos a los niños enfermos de cáncer. Y es que cuando usted tuvo un episodio serio, mi Dios nos escuchó y entonces después del afán viene el cansancio y después del cansancio viene la reflexión que tomamos conjuntamente para que la fundación se creara. Y es que Gina Silvana Sánchez del Rosario Becerra, como aparece en cédula, dijo, quiero crear una fundación en honor a mi hija. Bueno, en ¿Qué esa hizo? parte ¿Qué fue hizo? algo muy chévere, ¿no? Porque realmente cuando Pablo se empieza a enfermar, entonces empieza un proceso de despojo por parte mía de decir primero lo que tenía que renunciar era mi trabajo. Y el dar ese paso para mí no era fácil porque era renunciar a tener un recurso, renunciar a tener una señora del aseo que me ayudaba, era mi parte de mi mano derecha. Y llegó el momento que tuve que tomar esa decisión de no tener ese recurso con el apoyo 100% de Luis, donde me dijo, no te preocupes por nada, esto va a ser realmente un equipo, vamos a organizarlo como familia, con nuestros hijos también, porque era comentar que Paula pues estaba en una edad de 18 años, donde eran sus rumbas, sus amigos, todo su contorno de una muchacha de 18 años, donde no iba a ser igual. Pero debo aclarar que la amiguita se fue para el Instituto Nacional de Cancerología a averiguar por qué los niños sufren de cáncer. Atención, ¿cuál es el motivo principal detrás del hombre tratando de encontrar el origen de la enfermedad de Paulita? E hizo la investigación que trajo a la fundación para poderla promocionar, para que la gente supiese qué hay que hacer cuando su chiquito tiene cáncer y mentiras, qué no debe hacer para que eso se produzca. Y eso fue lo que Sí. Gina realizó. Entonces ya empieza, bueno, todo el proceso de decisión, se hace la reunión de familia, empezamos a realmente a tomar posiciones donde decíamos los roles de cada uno y que cómo íbamos a intervenir para que realmente Pablo tuviera esa calidad de vida. Cuando ella ya se empieza a enfermar a fondo, entonces también empieza el proceso de pasar mucho tiempo en clínicas, de ver cosas muy de cerca y decía yo en algún momento, bueno, ¿por qué me toca vivir esto? Y decía, ¿yo qué estoy pagando? ¿Por qué me toca vivirlo? No lo entendía, pero la vida me ponía a que tenía yo que empezar a vivir ciertas cosas y era ser latente al dolor de las personas que estaban cerca, ver cosas muy puntuales que me empezaron a transformar y sentí que la vida se me paró totalmente. O sea, no pasaba el tiempo, horas eternas en clínicas, ver el dolor de una niña de 18 años, donde no era fácil, ¿sí? Tener ese proceso junto a nuestra hija. Y, pero también empezó un sentimiento muy profundo de empezar a entender que era un propósito que yo tenía en vivir eso. Realmente encontramos un médico maravilloso, un médico excelente, donde fue un ángel realmente para Paula,
yo sí quiero decir el nombre de él, si se puede. Si se puede, por favor. Doctor John Londoño, que si me escucha, quiero que sepa que lo quiero muchísimo, a pesar de lo que ya usted y yo hemos vivido como familia, que fue baluarte, que fue valor enorme en el crecimiento de Paulita y en el amor que él sentía por nuestra hija. Ojalá lo pueda volver a saludar, porque me parece que ha hecho un trabajo muy profesional. Sí, entonces realmente eh, John, el doctor John Londoño fue esa persona que entendió a Paula, eh, llegó a su corazón, aparte de ser el médico, se conectó tanto con ella que la sacó de ese proceso, dándoles en ese proceso encontrar qué es lo que realmente necesitaba Paula, tanto emocional como la parte médica, y también hacer un proceso de ensayo, de decir, llegar a unas quimioterapias biológicas, donde en ese tiempo era muy complicado llegarlas a tener. Entonces, Paulita, cuando él nos cuenta que hay esa posibilidad, pues dijimos que maravilloso, ensayémosla. Teníamos que hacer un proceso muy grande de todo lo que eran autorizaciones, cosas que no estaban a nuestro alcance, pero se lo pudimos hacer porque teníamos el medio en ese momento de poder tener las conexiones para poder agilizar todo lo que eran tutelas, procesos para que se fuera aprobado. En otras palabras, lo que el doctor Londoño nos propuso fue eso. Ustedes aceptan. Es una posibilidad, es un estudio que se ha hecho a nivel mundial. Si están de acuerdo, hagámoslo y nosotros nunca lo dudamos. Eso implicaba cualquier cantidad de cambios en el programa de sus quimioterapias, pero no lo jugamos. Y recayó en el doctor Manuel Bartolomeu, otro gran profesional a quien quiero mucho, compañero mío de Maús, que hizo Manuelito, una labor bellísima. Y fue el último que que la vio con vida, a mi chinita. Bueno, entonces, algo muy, muy lindo que eso fue que llegó a tal punto de que cuando ya se encuentra todo el proceso del tratamiento de Paula, eh, ella cada 9 meses empezó a tener quimioterapias biológicas. Y esto daba una calidad de vida por 9 meses. Era como la gasolina que yo iba a tener para empezar. Eh, en un momento crítico, muy crítico de Paulita, donde empezó todo el proceso de la aplicación de ella, tuvimos un momento muy crítico donde realmente yo toqué fondo, donde empecé a entender que era una prueba muy, muy dura para mí. Cuando tú ves a una hija que se desborona totalmente y uno no puede hacer absolutamente nada. Eh, en ese momento yo le hago una promesa a mi Dios y, y le digo realmente, sí, que no me la quite, que no me la quite, que me dé una gracia de poder tenerla más tiempo, porque era tanto lo que ella pues tenía en ese momento comprometido y tanto emocionalmente también estaba, que necesitaba una ayuda, ella tuvo ayuda de la parte psiquiátrica, en todo su proceso de aceptación. Era una niña pues muy linda, donde ella llegó a pesar 160 kilos por sus medicamentos. Entonces era todo su proceso de aceptación, de decir, ok, no fue fácil, no fue fácil todo ese proceso. Y ya cuando ella sale de la primera etapa, y yo hago esa promesa realmente a mi Dios, donde le digo que yo le serviré todo el tiempo y que para mí será él una prioridad, pero que me dé la oportunidad de tener a mi hija, y que me dé esta gracia de poder entender la misión en mi vida. Nadie nos preguntamos para qué nacimos. Y en mí empezó eso en mi corazón. Empezar a decir, bueno, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Era una serie de preguntas que me llegaban a mi mente, pero no las podía resolver.
y eso generaba una serie de sentimientos encontrados grandísimos. Pero cuando yo le hice esa promesa a mi Dios, yo lo único que le dije al Santísimo, en el Santísimo donde yo iba y le pedía, le decía, Señor, ponme las personas que son, ponme en el lugar que debo estar y aclárame todo esto en mi corazón, que yo pueda tener la claridad de lo que tú quieres que yo haga en mi vida. Entonces todo se empezó a alinear de una manera sobrenatural, porque lo primero que empezó a pasar fue que eh, nos pidieron posada eh, para unos misioneros en nuestra casa. Y resulta que Paula estaba muy malita. Ella tenía, no podía recibir personas, estaba inmunosuprimida, yo ya estaba pues sin el trabajo y implicaba de que pues ya no tenía la persona que me ayudaba, entonces yo tenía que hacer absolutamente todo. Entonces era un proceso de ella y un proceso mío como persona de empezar a despojarme totalmente. Yo te ayudo en ese espacio para que continúe y te voy a interrumpir porque creo que vale la pena que entiendan que para controlar una niña bellísima como fue Paulita de 18 años y tener que decirle, no puedes tomarte un vino, no puedes comerte un pedazo, un enlatado, cerdo, muchísimas limitantes y que Paulita entendiera complicado. En la medida en que ella desobedecía inconscientemente sobre su comportamiento para que la quimio se retrasara, venía el tiempo de tranquilidad. Y otra cosita, bizcocha. Paulita jamás, atención, jamás, hasta 8 días antes de irse, se quejó. Nunca, absolutamente nunca mostró debilidad y nunca nos quiso preocupar diciéndome, papito, mamita, mira que es que no, ella misma se automedicaba, era tan profesional en su conocimiento de su misma enfermedad que obviaba el concepto de papá y de la mamá normal, pero del médico, ya me tomé me acuerdo, una prenisolona, porque lo iba a hacer hace 8 horas, no lo hice, entonces, pero el doctor Londoño y el doctor Manuelito Bordón lo van a permitir. Yo soy muy, yo soy muy concreta con ellas y la comunicación con los médicos era más frecuente que con nosotros. Y Sí. eso sí quiero que lo tengas claro porque eso era lo que nos apretaba como papás. Y la amiguita está refiriendo a que empezó a hacer, eh, a incursionar mucho más de cerca el problema de Paulita. ¿Está bien o no? Sí, ¿Sí era claro, eso? claro, así fue, o sea, era siempre una persona muy, muy especial. Y retomando el tema, cuando ella me piden una quedada, misioneros, porque venían a una misión, 8 días, nos piden que les diéramos posada. Entonces, pero era un momento muy complejo porque era un momento donde Paula no podía recibir visita, totalmente aislada. Y llegó, Y yo decía, no, entonces, claro, yo le dije, mira, hay una posibilidad de que vengan unos misioneros, si le podemos dar posada. Bueno, entonces, claro, se restó, ¿cómo se te va a ocurrir? ¿Cómo vamos a recibir gente acá? Esto no se puede. Bueno, con todo lo que en ese momento una persona que quiere cuidar a su hija, pues dice que no. Pero yo empecé a orar mucho y a decirle a mi Dios, decía, bueno, pero si tú los mandas, yo cómo no voy a abrir la puerta de mi casa para que dos chicos misioneros, hombre y mujer, llegaran a quedarse 8 días a hacer su misión, pero llegaran a dormir y no le puedo cerrar la puerta. Entonces yo lo convenzo y al último le digo, sí, listo, aceptamos la visita. Cuando aceptamos la visita y llegan estos dos muchachos, Paulita pues era en una cama, no se podía mover, muchos dolores, muchas cosas. Y ellos lo primero que me dijeron fue que si ellos tenían la opción de poder entrar y hablar con ella. Entonces yo a escondidas en ese momento, pues para no darle la trascendencia, les dije, listo. Pero entonces como ella le costaba trabajo dormirse temprano, entonces entran, digamos, después de tal hora pueden hablar con ella. Paula, eso fue un bálsamo para la vida de Paula. Cuando vieron llegar dos muchachos de la edad de ella,
que eran misioneros, que empezaran a hablar con ella y a contar todo su proceso, o sea, de sus vidas, de su transformación, de lo que ellos sirven. No, Paula en ese momento se paró, se sentaba, no se le olvidaban los dolores, escuchaba, y fueron 8 días completos donde tuvo esa experiencia. Cuando ellos se van, dejan un gran vacío en nuestra casa, y ese día Paula me dice, mami, yo debo servirle a Dios para poder yo salir adelante y sanarme. Yo sí le entrego a mi Dios mi vida y la consagro. Yo sé que Él me va a ayudar. Pues a mí me dejó muy sorprendida porque yo decía, bueno, pero ¿cómo le voy qué voy a hacer? Pero tuvimos una charla muy profunda, donde ella me expresa realmente todo lo que sentía, qué quería hacer de su vida, en qué se sentía trancada. Y ella me dice, yo quiero ser misionera. Por favor, ayúdame. Yo la miraba y decía, no puedo creer que después de negarme, comencé a entender, siendo muy católico, entender que lo que hace Dios con nosotros los humanos es perfecto. Nosotros como seres humanos somos instrumentos. Ese día comencé a entender, mire que viene a decirle a Paulita, párese, recupérate, tranquila, 2 catarrunchas iguales a la edad de ella, enseñándonos a nosotros quizá hay un poquitico de fe, pues todo cambia. Ahí comencé yo a ver la respuesta al amor de la amiguita por Dios, no porque nunca lo haya creído, sino porque me estaba pegando, me estaba diciendo en el hombro, oiga, ¿sabes qué, maestro? Póngase pálido, créame y piense en su vida. Ese día, ya la charla que está comentando la amiguita, entendí yo muchas cosas. Y sobre todo por el amor y ver la recuperación de Paula sin absolutamente nada más que el amor de Dios y el amor de la mamá. Bueno, entonces terminamos la conversación y yo hice un firme propósito. Dije, bueno, para Dios no es nada imposible y voy a ayudar a mi hija. Entonces averigua con el doctor y me dice si cada 9 meses va a tener una calidad de vida, es la gasolina de ella, que va a estar en una calidad de vida, pero ella se tiene que internar y después volverlo a hacer y así lo vamos a poder hacer. Entonces hablo con los misioneros, contacto la escuela de misiones y expongo el caso de Paula. Y lo primero que me dicen es, vamos a orar y vamos a mirar si ella realmente tiene un llamado. Si ella tiene un llamado, realmente todo se va a aparejar. Efectivamente, a las 8 días nos llaman y nos dicen que sí, que listo, que está aprobado, pero pedimos unas prebendas. En una escuela de misiones, pues los cuartos son compartidos, los baños son compartidos, pues todo es un proceso de despojo. Entonces le dijimos que ella tenía pues lupus y que necesitábamos que nos ayudaran para un cuarto sola, un baño solo, que tenía una calidad de vida, que tenía unas restricciones. Y dicen, listo, no hay problema, todo lo vamos a hacer. Hasta los recursos para poder meterla en ese momento, que eran altos en ese momento, se consiguieron. Y Paula, cuando ya le ponen su aplicación, ella feliz, me dice, mami, voy a hacer un proyecto de vida, mami, yo sé que voy a salir adelante, dame esta oportunidad. Ay, ya lo mismo a Luis, lo felicitaba, decía, papi, no, pero imagínate que pasó algo muy increíble, un milagro muy grande. En ese momento, mientras que Luis Ernesto se convencía de que debíamos de dejar ir a Paula a las misiones, y quien me decía, tú te enloqueciste. ¿Cómo vas a permitir que una niña se vaya a las misiones donde con este tipo de enfermedad esto no se le ocurre a nadie? Es que es increíble, a ver, yo te ruego porque es que se me olvida y después me voy a arrepentir. Es increíble todavía aceptar que un grupo de misioneros, curas, acepten las condiciones de Paulita. Una alcoba para ella solita, un baño privado, comida en recipientes muy especiales que tienen que ir a lavarse a un sitio determinado, con
con detergentes o sea, una serie de requisitos nosotros exigiendo para que los curas y los dueños de las misiones, eso era lo que yo pensaba, lo acepten. Además, tratar la quimio de Paulita, además, o sea, después de la aplicación, eran 3 y 4 y 5 días, mi chiquita salía como un huevo tibio, que no quiero comer, quiero dormir, una serie de inconvenientes normales para la recuperación propia de una quimioterapia en un lupus eritematoso sistémico, ellos lo aceptaron. Yo dije, bueno, eso es prueba de Dios y es una bendición. Me están diciendo, Luis Ernesto, que se quieto y más bien empuje. Entonces nos pasa algo, pues que fue la mano de realmente Dios en eso. Cuando yo convencía en ese momento a Luis que por favor que nos lleváramos a la niña, y me decía no, no, y no, era una pared total que no. Entonces, yo no tenía recursos porque no estaba ganando dinero. Luis mantenía totalmente la casa, siempre lo cubría, Siempre ha sido así. siempre ha sido. Y resulta que en ese momento, como opción de parar la ida de Paula a las misiones, me dijo, él tenía su carro, yo tenía mi carro, entonces le dijo, oye, mira, yo voy a llevar a Paula a las misiones. Me dijo, no, conmigo no cuentes, conmigo no cuentes, así. Está siendo como muy infidente. Y cuando me dijo no cuentes, era que yo no tenía gasolina en mi carro en ese momento. Y esa palabra, conmigo no cuentes, era no llevar a Paula a las misiones. Entonces, claro, le digo, Paula, nos vamos en fe. Nos vamos en fe. Alista la maleta. Y Paula empezó a meter como si se fuera para un viaje todo lo ultra, los edredones, la ropa, bueno, eran las maletotas. Cuando, cuando ya montamos todo el carro, y yo sabía que no tenía gasolina, pero yo la tengo que llevar. Entonces, en ese momento, cojo y le pido a mi Dios y digo, Señor, si tú quieres esa hija en las misiones, y si tú tienes un propósito con ella, llévame hasta allá, llévame hasta allá. No tengo la parte de sueldo de dinero efectivo para hacerlo, porque era en este momento el no rotundo de no dejarla ir a las misiones. Era el freno que me ponía para decir no va. Cierto. Dije, bueno, listo, no importa. Me monté en fe y arranqué. Nosotros en ese momento vivíamos en Chía, en un conjunto muy lindo. Salí del conjunto con la gasolina en rojo, así, rojo. Y salí y empecé a orar. Y en ese momento cogí por el lado de la vía al cementerio y había una panadería. Y en esa panadería era a mí, una señora amiga mía. Pero la señora, cuando yo pasé por ahí, me hizo así, salió de la panadería, me hizo así. Entonces yo frené y me dijo, Ginita, yo sé algo, el Señor me pone que yo te tengo que entregar esto. Y me entrega. Usted debía plata. Plata. Pero, o sea, era una cosa sobrenatural que salió, no, el Señor me pone que te tengo que entregar esto. Era arrancando de mi casa. Cuando, claro, Pablo y yo nos miramos solucionado. Salimos para una bomba de gasolina, montamos la gasolina y nos fuimos para Bogotá. Llegamos a la escuela de misiones. Entonces empieza a bajar todas sus maletas, bajar todo y apenas la mira, no, esto no es un hotel, esto tienes que devolverlo, esto no sé qué. En resumidas cuentas, todas esas maletas, que una maletica así pequeñita. Y me dicen, señora, usted deja a su hija hoy, hasta en tres meses la puede ver. Ella hace sus procesos de sanación, todo lo que tiene que hacer, y en 3 meses puede empezar a ver. Antes no. Entonces entrego yo los carnets de la EPS, todo. Dije, lo único que le podemos decir es que si a ella se le presenta, la llamamos. Pero olvídese de su hija por 3 meses. Ese día, cuando yo la entrego y me siento en el carro, digo, Señor, yo te la entrego. Humanamente, hasta aquí llegué. Te entrego, mi hija, lo que tú quieras hacer. Bueno, me devuelvo a la casa y cuando llegamos y nos encontramos con Luis, él aterrado y Paula, pero por ahí están las misiones. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Como diciendo, yo me puse un freno de que no, pero Paula se fue. Entonces le conté, dijo, mire, salí de la casa, la señora amiga mía salió y me dijo que Dios
le había puesto que me tenía que entregar, tanqueé, y fue cuando le dije, mira, por más que tú quieras frenar algo que Dios quiere, no lo vas a hacer. O sea, cuando hay un propósito, no lo vas a hacer. Entonces, entiende que Paula tiene un propósito. Ahí, en ese momento ya, pues, o sea, es como cuando tú tienes toda una vida armada cuidando a una persona todo el tiempo y de un momento a otro ya se te quitó toda esa responsabilidad, que ya eran cada 9 meses que había que estar pendiente, pero también era la respuesta a esa promesa que yo le había hecho a mi Dios, que yo le había dicho, y era la respuesta de decir, ok, bueno, ya es el momento, tienes que pensar que tú me hiciste una promesa, pero eso me lo recordó fue Luis. Me dijo Luis Ernesto, He ahí el momento crítico, el momento clave. La directora de la fundación, que es muy inteligente, aprovechó este instante para decirme, bueno, nosotros habíamos hecho, o yo había hecho una promesa, que iba a luchar por los niños de cáncer, y yo iba a hacer todo lo que ya había desarrollado teóricamente en el Instituto Nacional de Cancerología. Me dijo, este es el momento para que me ayudes. Este es el momento que yo necesito para que podamos iniciar el proceso de una fundación. bueno, hay algo ¿Qué increíble. pasó? ¿A qué estás jugando? Yo todavía como sorprendido de lo que me iba a proponer, que quiero que tú lo cuentes porque me parece increíble. Bueno, ahí fue donde empezó realmente una serie de connotaciones maravillosas, porque cuando ya me veo sin Paula, en ese momento, entonces digo, listo, yo había trabajado mucho tiempo en una empresa de salud muy reconocida acá en Colombia, y una de las cosas que me llamaba la atención siempre eran a mí me fascinan los niños. Y empecé a decirle a nuestro Señor que me ayudara y que me pusiera un guía espiritual, que me pusiera una persona en mi camino donde yo entendiera mi misión, entendiera qué era lo que yo tenía que hacer. Conozco a un sacerdote mm, maravilloso, con unos dones maravillosos que Dios me pone en el camino, eh, el padre Fabián, y me dice, cuando me conoce, que lo conozco en un grupo de oración, donde yo iba constantemente a ese grupo de oración, y tuvimos una opción de unas confesiones. Ese día que hubo las confesiones, hice una confesión de vida, una confesión que realmente nosotros a veces no sabemos la importancia de poder hacer esa confesión. Y lo conozco a él y me dice en la confesión, me dice, Ginita, todo lo que tú tengas en tu corazón, ponlo en el Santísimo y dile a nuestro Señor qué es lo que Él quiere, pero no hagas tus decisiones basadas en tus fuerzas humanas. En ese momento empiezo a frecuentar mucho el Santísimo, empiezo a vivir a la Eucaristía diaria, empiezo a hacer mi rosario y a pedirle a la Virgen que me ayudara, que me diera esta guía, que yo no quería estar más en mis fuerzas humanas. Y más que había sido un proceso de despojo todo el tiempo, del ego, de despojarme del carro. En ese momento Luis estaba construyendo unas casas, entonces llegó un momento que me dijo, ok, necesito tu carro para acabar estas casas. Entonces Gina estaba sin trabajo, Gina estaba sin carro, Gina estaba sin señora que nos ayudaba, Gina estaba en ese momento sin dinero, que era autónoma. Pero también vi el amor ágape divino de mi pareja, donde todo me lo suplía. Y todo ese proceso, entonces, me empecé a dar cuenta que no eran mis decisiones, sino guiadas. Realmente todo lo que yo hiciera lo tenía que tener una guía. Entonces ya cuando empiezo a hacer todo ese proceso, le pido a nuestro Señor que me hable a mi corazón, que yo no quiero hacer cosas que me confundan en mis pensamientos, sino que me diga claramente lo que tengo que hacer, que era una cosa que un ser humano es imposible de creerlo, de decir, guay, que te hable Dios, que te diga. Muy sencillo, señores dueños de este programa, acudir a su esposo y decirle, bueno,
Tú tienes tu oficina, ¿cierto? Sí, claro. Ábreme un espacio porque la fundación viene en camino. Yo, ¿cuál fundación? Entonces me dejó saber todo lo que había hecho, que papeleos y que Cámara de Comercio y bla, 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 y listo. Entonces, ¿qué espacio necesitas? Eh, Cocina, una alcoba, ¿qué? Medicamento. Me dio las instrucciones y yo dije, miércoles, me tocó subirme acá, a la terraza de mi oficina y lo hice con mucho gusto. Y Sí, fuera de eso, pagar la renta y fuera, no hay afán, tranquila. Si eso es lo que nos va a mejorar la Paulita, yo lo hago. Tranquila, adelante. Y sí, terminé yo en la terraza, tenía un socio muy querido. Comencé por convencerlo para que él pues colaborara con. Así arrancó, traspasando fronteras. sí. Y hay algo maravilloso que es cuando ya empieza todo eso. Un día, a las 3 de la mañana, me despierto y me llega una voz a mi corazón. Haz de cuenta como usted tienes que levantar y te tienes que ir para Cancerboglia. Así, con una absoluta convicción. Entonces, claro, me voy, conecto al doctor Rada, que era un gran amigo, un ser muy maravilloso, que era el director. Acaba de morir, si sabían ustedes, hace un año murió el doctor Rada. Y era un Descanse. ser maravilloso. Entonces lo conecto y hablo con él y digo, doctor Rada, mire, yo tengo un llamado en mi corazón y necesito elaborar un proyecto único en Colombia, donde sean las necesidades puntuales de los niños con cáncer. Necesito sentarme y hablar con usted y que usted me guíe. Tengo una serie de ideas, pero quiero que usted me guíe. Y él me dijo algo muy lindo. Tenía un almuerzo en el Club Los Nogales antes de que pasara eh, lo del atentado del Club Los Nogales y tenía afán. Entonces me dijo, Girita, vámonos en la camioneta, montes y me va contando. Entonces le digo, mira, tengo esto en mi corazón, esto y esto, te conté. Me dijo, mira, ¿sabes qué? China, se me dijo. Uno, ese proyecto lo debes de llamar la no deserción del cáncer infantil en Colombia. Que los niños no abandonen los tratamientos de cáncer en sus familias. ¿Por qué? Porque no tienen los medios económicos cuando llegan de otras ciudades a Bogotá. Y estas familias, al llegar a una ciudad como Bogotá, tienen el problema así de lo que es eh, el dejar y abandonar porque no tienen los medios económicos. Entonces, ese sería el nombre del título que tú le debías de poner a ese proyecto. Continuar en la lucha a la no deserción del tratamiento de cáncer población infantil en Colombia, vulnerable Estados Unidos. Sí, así, fue así. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento que me dio la primera luz, que era eso. No, no, en ese proyecto ten en cuenta algo. No hagas nada de lo que hay. Nosotros necesitamos es que se cree lo que no hay. Y con eso vamos a hacer esa parte. Eh, Ten en cuenta esas dos cosas. Tienes todo el apoyo mío en lo que tú necesites de ideas, toda esa parte. En ese día que salí yo de cancerología, salí súper contenta y llegué y dije, bueno, señor, yo te entrego este proyecto y lo único que te voy a pedir es que me digas cómo se debe llamar. ¿Cómo se debe llamar el proyecto? Yo no pensaba en fundación en ese momento, no pensaba absolutamente en nada, no tenía en mi mente eso. Simplemente era hacer el proyecto, pero no les tenía forma de que fuera una fundación. Entramos en oración mucho, donde le pedimos que nos diera la gracia de darnos el nombre de que él quería. Entonces hicimos, ya cuando empecé a escribir y a escribir todo lo que pasaba, la problemática de cuando los niños llegaban, qué pasaba en urgencias, qué pasaba en pediatría, qué pasaba en todo ese proceso, cuando llega un niño con cáncer, hablando con las mamás, hablando con la experiencia de llegar a decir, una mamá, yo llego y resulta que estoy sin dinero, posteriormente me dejan en la clínica y no sé cómo mantenerme, no tengo dónde quedarme,
no tengo dinero para transportarme, no tengo que comer, no tengo que comer, no tengo cómo tomarme un tinto, toda esa problemática mi pareja se quedó allá en el pueblo. con otros niños, todo ese proceso. Entonces empecé yo a escribir, escribir, escribir. Ya cuando tuve toda la información, iba mucho al Santísimo. Acá en Chía hay un convento muy lindo que queda después del Colegio Mañanero, al fondo, donde exponían el Santísimo. Iba y le hice esa propuesta a Papá Lindo que yo iba todos los días y me sentaba con todas mis notas. Le decía, oye, mira, pasó esto, escribí esto, te pongo todo esto realmente en oración. Pero deja tu humildad, bizcocha, porque no has dicho que estuviste viajando al cancerológico Sí, todos los días, a hablar con trabajadores sociales, a hablar con oncólogas, si no me sí, digas así, así. eh, para poder aprender, digerir y posteriormente ponerlo en práctica para que los primeros pinos, la fortaleza del piso, acuérdense que nosotros los ingenieros lo que hacemos es buscar que el piso no se va a caer. O sea, la cimentación de lo que hoy hay se pudiese desarrollar de la mejor manera. Tú eres muy humilde, Sí. continúa. Entonces, claro, le dejo todo a mi Dios en el Santísimo y empezó a darle que me dé realmente todas las directrices de lo que hay que hacer. Hicimos la primera, le digo que me ponga la persona en el momento, que es, y me encuentro con una gran amiga, ya cuando tenía todo escrito, que no sabía que era una fundación para nada, y me encuentro con una amiga muy versada en fundaciones. Y le cuento, digo, oye, ¿Cómo se llama? Marta Gómez, una persona muy querida, que hizo parte de poder, donde yo les puse realmente todo lo que había escrito. Y ella lo mira y dice, Ginita, esto es una fundación. Esto realmente no lo hay en Colombia. Esto es una fundación. Y empezamos con ella a revisar toda esa parte y dice, esto hay que crear unos programas, hay que hacerlos así, pero éramos 9 las personas en diferentes ramas profesionales donde empezamos a conformar la fundación. Cuando empezó las juntas de la fundación, resulta que se hacían en una terraza que yo tenía en mi casa y siempre que nos reuníamos en esa terraza, yo dejaba un puesto que era un puesto que era el de mi Dios y la junta directiva. Entonces todos me miraban como diciendo, dije, no, es el puesto Papá Lindo. Y acá tomamos las decisiones de acuerdo en oración. Y papá lindo trabajando como una mula para poder pagar la renta. Sí, era muy, muy especial. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a hacer todos los procesos de todo las reuniones, dijimos, bueno, vamos a escoger el nombre en oración. Todos daban un nombre. Lo metimos en una bolsita y oramos y dijimos, Señor, el nombre que tú quieras dar a este proyecto. ¿Cuándo sale Traspasando Fronteras? Y se eligió en oración. Se crea la fundación con 9.000 pesos. Tengo una curiosidad, ese nombre Traspasando Fronteras, quién lo metió a la bolsita? No lo supimos porque todos, pues, o sea, metían los papelitos y nadie dijo Y nada. nadie dijo nada, ese es mío, pero ninguna dijo, ay, ese fue el mío, ¿no? No, porque era un secreto en oración. Nunca supimos Que el yo que no puso. fui. No, de los 9 no. Entonces, pues eso implicó que hasta el nombre se dio con un voto realmente para Dios, de que salió este nombre. Cuando se crea la Fundación que Traspasando Fronteras en el año 2009, se crea con 9.000 pesos. Entonces ahí empezaron las voces, donde usted se enloqueció, usted qué va a hacer con una fundación, usted sabe qué es el compromiso que va a tener, esto va a ser muy difícil, eh, pero en algún momento yo me comunicaba mucho con el sacerdote y él me dice un día, vuélvete sorda y muda y haz lo que tienes que hacer. No hables ni escuches, ejecuta, hazlo de esa forma, pero hazlo cogido de la mano de nuestro Señor. Todo lo que tú elabores, hazlo cogido de la mano. Ese es el movimiento admirable, ese es
ese era el punto donde Gina podía torcer el brazo y dijo, no, qué pena, yo sigo para adelante. Inclusive alcancé yo algunas a decirle, ¿te estás enloqueciendo? ¿Qué esto qué es? Puse en duda, y tengo que reconocerlo, que parte de mi promesa cuando Paulita estuvo tan enfermita, porque ¿para dónde vas? No, ya con arrepentirme no saco absolutamente nada, pero sí quiero ser consciente que hice parte de la muralla que queríamos atravesarle a la amiguita. Ahí es donde respeto y admiro a la gente que una vez tocado el punto se enamora tanto de la promesa que hizo y de la fe para que la fundación hoy esté donde está. Un día X me dice, mami, yo me siento con rasquiña, mami, yo tendré algo, mami. Y entonces le dije, bueno, doctor, eso es problema suyo. Y nos advirtió, el embarazo puede ser no, va a ser de alto riesgo. Y lo único que le pedía yo a Dios era, ¿le cambio mi vida con la de ella? Ya tiene 38 añitos. Y ella me soltó de la mano y se fue mamá por mamá a darle beso a todas. Las mamás lagrimeaban, decían, no puede ser que ella esté haciendo lo que sea Paula. Podcast Voces que traspasan fronteras. Un espacio para que conozcamos y aprendamos de las historias de lucha contra el cáncer infantil en Colombia. Fundación Traspasando Fronteras.